Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que una historia de amor se convierte, de la noche a la mañana, en el centro de un huracán digital? Pues eso es exactamente lo que está pasando con la supuesta relación entre Sarah Bluma y Can Yaman. Y digo supuesta, porque, aunque ellos no confirman nada, las redes están ardiendo con teorías, sospechas, memes, comparaciones, y hasta acusaciones de fotos retocadas que, según algunos fans, buscan hacer creer que están más cerca de lo que realmente están. Pero esperen, porque lo que se dice por ahí no es cualquier cosa. Los seguidores más protectores de Can aseguran que Sarah podría afectarlo, que no hacen buena pareja y que viven en mundos totalmente distintos. Incluso hay quienes juran que todo es un acuerdo económico, algo así como un trato silencioso para ganar visibilidad. Y si no fuera suficiente, está esa teoría viral que asegura que Sarah usa Photoshop para aparecer como si estuviera en el mismo lugar que Can, como si se quisiera colar en su narrativa romántica. ¿Exageración de fans? ¿Celos? ¿O hay algo más? Lo fascinante es cómo cada pequeño gesto de los dos se convierte en una pistola humeante. Si Sarah publica una foto con luz cálida, dicen que es porque quiere copiar el estilo de Can. Si él aparece serio en una entrevista, aseguran que está cansado de tanta especulación. Pero el detalle más curioso es cómo cada bando crea su propia realidad. Los seguidores de Can lo ven como un príncipe moderno que merece a alguien a su nivel, una mujer fuerte, elegante, madura, quizá más reservada. Mientras que los fans de Sarah defienden que es dulce, auténtica, creativa y que su estilo juvenil aporta frescura. Y entre tanto ruido, la pregunta que todos intentan responder es la misma. ¿Es esto amor verdadero o simplemente la construcción perfecta para alimentar titulares? Hubo un momento, hace unas semanas, en el que la situación escaló todavía más. Una cuenta de fans publicó un montaje señalando pruebas de manipulación digital en una foto de Sarah. La imagen se volvió viral y la conversación explotó. Algunos usuarios se lo tomaron como una broma, otros como evidencia irrefutable, y muchos defendieron que todo no era más que una campaña de odio. Entre comentarios apasionados se repetía una frase: Can se merece algo mejor. ¿Pero quién decide qué es mejor? ¿Los seguidores? ¿La prensa? ¿O los propios involucrados, que hasta ahora han mantenido un silencio estratégico que solo aviva la especulación? Lo cierto es que hay algo casi cinematográfico en esta historia. Una influencer que vive entre España e Italia, un actor turco con fama internacional, agendas llenas, vidas expuestas y millones de ojos analizando cada detalle. Es como si la audiencia hubiese tomado el papel de director de su propia película romántica, eligiendo qué encaja y qué no. Algunos aseguran que son completamente incompatibles. Otros, por el contrario, creen que las diferencias son precisamente lo que los haría complementarse. Y claro, no falta quien dice, si están juntos, será por algo. Nadie aguanta tanta presión solo por marketing. ¿Quién tiene razón? Tal vez nadie, tal vez todos un poco. Pero aquí viene la reflexión que siempre me gusta hacer. Detrás de todos estos nombres famosos, de las fotos perfectas y de los titulares escandalosos, hay dos personas reales. Dos vidas privadas que, por decisión o por destino, terminaron bajo la lupa. Y quizá, solo quizá, lo que nosotros vemos no es ni el 5% de lo que realmente ocurre. Así que, ¿es esta historia un amor destinado o simplemente un rompecabezas creado por las redes? Ustedes tienen la última palabra. Y lo más sorprendente es que, con cada día que pasa, la historia toma un giro nuevo,
como si Internet necesitara mantener vivo este suspense colectivo. Hace poco, por ejemplo, se viralizó un vídeo donde se veía a Khan saliendo de un restaurante en Roma. Nada fuera de lo común, hasta que alguien con ojo de águila afirmó que una sombra reflejada en el cristal tenía el mismo peinado que Sara. En cuestión de horas, la sombra se convirtió en un análisis forense digno de una agencia secreta. Filtros, aumentos, círculos rojos, flechas y teorías que parecían sacadas de un thriller detectivesco. Y claro, cada quien interpretó la dichosa sombra según su propia narrativa. Unos la tomaron como prueba de un encuentro secreto, otros como una manipulación absurda, y algunos simplemente lo vieron como el nuevo capítulo de una telenovela improvisada. Pero quizás lo más humano de todo este fenómeno es cómo revela nuestras propias ganas de creer en algo. Las redes, al final, funcionan como un enorme espejo donde proyectamos deseos, inseguridades, romanticismos y, a veces, frustraciones. Para muchos, Khan representa ese ideal de hombre inalcanzable, fuerte pero sensible, exitoso pero humilde. Para otros, Sara encarna el sueño de la chica creativa que vive entre ciudades, que hace fotos bonitas, que parece llevar una vida de libertad estética. Entonces, ¿qué ocurre cuando dos ideales ficticios parecen cruzarse? Que la gente se aferra a ellos como si fueran personajes creados para cumplir expectativas colectivas. Y mientras tanto, en el mundo real, es posible que ellos dos estén pensando en cosas mucho más simples. Un proyecto, un viaje, una cena tranquila, un mensaje sin responder. Quizá incluso se estén riendo de toda la situación, o tal vez prefieran ignorarla por completo. Porque al final, cualquier historia de amor, real o inventada, tiene algo sagrado que las redes no pueden tocar, lo que se siente de puertas para adentro. Lo que no se publica. Lo que no se explica. Así que, mientras el público sigue armando teorías, trazando líneas imaginarias entre fotos y creando narrativas alternativas, la verdadera pregunta flota en silencio. ¿Qué pasaría si un día ellos decidieran mostrar su versión de la historia? ¿Se desmoronarían todas las teorías o nacerían otras nuevas? Quizá nunca lo sepamos. Pero una cosa es segura. Esta historia, sea verdad o fantasía, ya pertenece al imaginario digital, donde cada pista se convierte en misterio y cada silencio en un capítulo más. Y ahí, en ese espacio entre la realidad y la ficción, es donde la magia, o el caos, sigue creciendo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.